Mis padres se negaron a venir a verme al hospital cuando sufrí un accidente automovilístico mientras intentaba visitar a mi hermana en pleno parto. Me culparon por ser golpeado por un conductor ebrio y mintieron a la familia. Sean, bienvenidos a Reddit Giro. Hace un par de años, cuando estaba en la universidad, tuve un terrible accidente de coche en el que un camionero ebrio chocó contra mi coche y acabé en el hospital durante varias semanas. Me fracturé un brazo y tardé mucho tiempo en aprender a caminar de nuevo. Incluso más tiempo para que todas las cicatrices desaparecieran, y a pesar de que han pasado casi 3 años desde el accidente, sigo siendo muy cuidadoso al conducir, aunque el accidente ni siquiera fue mi culpa. Lo único que recuerdo de ese momento es que mi familia se negó a venir a estar conmigo porque mi hermana se puso de parto. Curiosa coincidencia, yo iba a sorprender a mi hermana conduciendo al hospital donde iba a dar a luz cuando ocurrió el accidente de coche. Estaba a unas semanas de graduarme en ese momento y mi campus universitario estaba a solo unas horas de mi ciudad natal, así que era muy conveniente para mí viajar de un lugar a otro. Cuando recibí la llamada de mis padres de que mi hermana estaba de parto y la estaban llevando de urgencia al hospital, decidí sorprenderla y pedí prestado el coche de un amigo para ir allí. Sin embargo, en el camino, tuve un accidente y tuve que ser llevado de urgencia al hospital más cercano. Fueron principalmente mis amigos los que estuvieron allí para mí en ese momento, ya que mis padres estaban ocupados con mi hermana y lo entendí perfectamente. Lo que no me gustó fue el hecho de que, incluso un par de días después de que mi hermana diera a luz, mis padres ni siquiera se molestaron en aparecer para ver cómo estaba yo. Les llamé varias veces después de mi accidente, aunque era bastante doloroso para mí deslizarme dentro y fuera de la conciencia con frecuencia. Pero lo único que seguía preguntando era si mis padres habían llamado o si habían aparecido, y me sentía decepcionado cada vez. Finalmente, cerca de una semana después del accidente, mis padres me llamaron. Sin embargo, no fue para preguntarme si estaba bien, sino para cuestionar por qué había estado llamando tan frecuentemente, ya que habían ignorado una de mis llamadas porque estaban con mi hermana y su bebé. Me sorprendió lo fríos que estaban siendo conmigo, especialmente dadas las circunstancias, pero aún decidí preguntarles cómo estaba mi hermana y cómo estaba el bebé, y me dijeron que mi hermana y mi sobrina estaban bien. Ellos no me preguntaron cómo estaba yo, aunque estaba bastante seguro de que para entonces ya se habían enterado de que había tenido un accidente, ya que mis amigos me habían dicho que habían enviado mensajes a mis padres en todas las plataformas posibles. Cuando no me preguntaron, decidí ofrecerles esa información yo mismo y les dije que había tenido un accidente y que había estado tratando de comunicarme con ellos los últimos días para informarles al respecto. En ese punto, al menos, esperaba alguna reacción, pero solo me dijeron que sabían que había tenido un accidente y que mis amigos se habían comunicado con ellos y le habían informado al respecto. Y eso fue todo. No se molestaron en decir nada al respecto. Me puse muy molesto y terminé preguntándoles si ni siquiera podían molestarse en fingir que les importaba. Fue entonces cuando me dijeron que no habían respondido a mis llamadas y mensajes a propósito porque no querían hablar conmigo, ya que creían que era más importante estar allí para mi hermana mientras daba a luz que estar allí para mí, debido a un accidente que yo había causado. No entendía de qué estaban hablando porque, hasta donde sabía, yo no era quien había estado borracho y la culpa era del conductor del camión. Pero me dijeron que eso no era de lo que estaban hablando. Dijeron que yo había causado el accidente al decidir manejar yo solo y que fue muy irresponsable de mi parte, ya que era bastante tarde en la noche y no tenía motivo para salir a manejar. Cuando les dije eso, cuando estaba a punto de ir al hospital para estar con mi hermana, me dijeron que era completamente innecesario y que la culpa del accidente era solo mía. Fue muy horrible e insensible que me dijeran algo así, por lo que me enojé mucho y acabé colgando el teléfono sin decir nada más. Más tarde me enteré de que cuando las personas que me hallaron en el lugar del accidente llamaron al 911, mis padres fueron contactados primero, pero se negaron a ir e incluso solicitaron no ser llamados de nuevo.
Luego llamaron a las autoridades del colegio porque llevaba mi identificación en ese momento y así fue como mis amigos se enteraron. Fue aún más decepcionante para mí, porque a pesar de que a mis padres les habían llamado los servicios de emergencia para informarles que su hija había tenido un accidente, ni siquiera se molestaron en aparecer y su única respuesta fue culparme por lo sucedido, a pesar de que solo intentaba estar allí para mi hermana y la familia. Después de ese incidente, me di cuenta de que, aunque quería estar con mi familia, ellos no tenían ningún interés en estar conmigo, ya que ni siquiera mi hermana se molestó en contactarme después de eso. Durante los últimos 3 años no he tenido contacto con mi familia porque después de ese incidente realmente renuncié a ellos. Antes de eso, nuestra relación era normal, pero siempre sentía que mi hermana y sus prioridades me dejaban de lado. Y cuando tuve mi accidente, mi familia me demostró que era así. Para ser claro, no estaba molesto porque no abandonaran a mi hermana mientras estaba en trabajo de parto y no vinieran a verme, sino que estaba molesto porque ni siquiera después de que mi hermana diera a luz, no consideraron importante venir a verme. Ni siquiera esperaba que mi hermana me visitara en el hospital, porque obviamente en ese momento era imposible. Para ella, pero no era imposible para mis padres. Cuando mi hermana tenía a su prometido y a su familia política para cuidarla, yo solo tenía a mis amigos. Pero tuve la suerte de contar con amigos lo suficientemente buenos como para estar ahí para mí en todo momento, y me ayudaron en mi recuperación. Incluso los fondos para mi proceso de recuperación y otros gastos fueron cubiertos por ellos y sus padres, y todavía les estoy pagando. Pero estoy realmente agradecido con ellos por todo lo que hicieron por mí y no creo que pueda devolvérselos de verdad. De todas formas, aunque han pasado 3 años desde el incidente, no se han molestado en comunicarse conmigo y muchas personas de la familia han cuestionado por qué ya no tenemos relación. Pero he tenido la cortesía de guardármelo todo para mí hasta ahora. Supongo que teníamos un acuerdo no escrito de que no podíamos hablar de esto con nadie más de la familia, y hasta ahora lo había cumplido. Pero recientemente decidieron hablar al respecto, y una de mis tías se comunicó conmigo después de que habían estado hablando del incidente de una manera que me hacía quedar como el malo. Esto ocurrió hace un par de semanas, cuando mis padres estaban dando una cena familiar en su casa para celebrar el ascenso de mi hermana en el trabajo. Mientras estaban todos juntos, surgió el tema de mi distanciamiento de ellos, y después de mucho vaivén, mis padres finalmente decidieron hablar al respecto después de 3 años, porque pensaron que ya no necesitaban mantenerlo en secreto ante la familia. Pero al contar la historia, cambiaron lo que ocurrió después de mi accidente. Algunos hechos eran ciertos, como que tenía la intención de sorprender a mi hermana yendo al hospital en coche y en el camino tuve un accidente automovilístico. Sin embargo, después de eso, afirmaron que no habían sido contactados, así que realmente no pensaron en por qué no había contactado con ellos aún. También dijeron que cuando finalmente se enteraron del accidente, lo primero que hicieron fue llamarme, pero yo estaba realmente molesto con ellos, así que me negué a hablar con ellos, y eso simplemente no era cierto. Y después de eso, dijeron que habían intentado contactarme en varias ocasiones, pero siempre rechacé sus intentos debido a ese incidente y eventualmente, incluso ellos habían dejado de intentar ponerse en contacto conmigo. Básicamente, pintaron toda esa situación como un malentendido y me hicieron ver como el villano que había sido totalmente implacable con ellos por no preocuparse. Mi tía, siendo la buena samaritana que es, decidió contactarme, a pesar de que mis padres le habían instruido específicamente que no me hablara de esto, porque no querían darle demasiada importancia. Aunque yo sabía que la verdadera razón por la que no querían que nadie me hablara sobre lo que les habían contado era porque no querían que me enterara de que habían mentido sobre lo que realmente había sucedido en ese entonces. En fin, mi tía se puso en contacto conmigo
y me dijo que habían pasado 3 años desde que había hablado con mis padres, que realmente me extrañaban y que me estaba perdiendo la oportunidad de ser tío de mi sobrina, y ella sabía que no se perdería una oportunidad como esa, así que me animaría a volver a contactar a mis padres ahora. Estaba muy confundido, así que la llamé y me dijo que sabía la verdadera razón por la que no había estado en contacto con mi familia durante tantos años, y me contó lo que mis padres les habían dicho. Y me quedé tan sorprendido porque me habían retratado como el egoísta y malo de la historia, y se hicieron a sí mismos las víctimas en la situación, aunque había sido al revés. Estaba furioso cuando escuché lo que habían contado a toda la familia sobre lo que había ocurrido todos esos años atrás, y decidí hablar con mi tía y decirle. Le comenté también que estaba dispuesto a ponerla en contacto con mis amigos, que habían cubierto todos mis gastos en caso de que no quisiera creerme, pero lo que le estaba contando era la versión real de lo sucedido, y en realidad fueron mis padres, quienes no les importó ni un poco, ni a mí, ni a mi accidente. Habían sido contactados, simplemente no querían molestarse en ese momento, y ni siquiera me enojé con ellos porque habían decidido estar allí para mi hermana porque estaba dando a luz, y eso también era muy significativo. Pero aún después de eso, cuando no se molestaron en presentarse por mí, fue cuando me enojé. Después de haber aclarado esto con mi tía, incluso ella parecía bastante impactada, y me pidió disculpas por dudar de mí. Pero estaba realmente agradecido de que había decidido hablar conmigo porque de lo contrario, probablemente nunca hubiera descubierto lo que mis padres estaban diciendo a mis espaldas ahora. Después de mi conversación con mi tía, supongo que la noticia de lo que realmente sucedió todos esos años atrás comenzó a difundirse porque mucha gente comenzó a contactarme diciéndome que lo que hice al contarle la verdad a mi tía era necesario porque de lo contrario, mis padres podrían haber salido airosos mintiendo sobre lo ocurrido y haciéndome a mí el malo de la situación. Mucha gente en la familia incluso comenzó a simpatizar conmigo, diciéndome que lo que me había sucedido era realmente horrible y que mis padres nunca me debieron haber tratado así. Fue injusto y merecía algo mejor. En cierto modo, estoy realmente agradecido con mi tía porque hizo que la gente escuchara su versión y creyera mi lado de la historia. De lo contrario, mis padres podrían haber salido impunes. Pero se ha vuelto un poco problemático para mí en este momento, porque después de que mis padres se enteraron de que había hablado con mi tía sobre mi versión y ella había hablado con otras personas al respecto, el resto de la familia comenzó a distanciarse de ellos. Y realmente no entiendo cómo esto es mi culpa, porque todo lo que hice fue contarle a la gente la verdad, eso es todo. En Fa es incorrecto decir que le dije a la gente la verdad. Solo se la conté a mi tía, y ella decidió contársela a todos los demás. De todos modos, me están culpando por cómo se está desarrollando la situación, porque en este momento nadie de la familia quiere hablar con ellos y prácticamente todos les están ignorando. Lo cual no es bueno, ya que en un par de semanas, ella celebrará el tercer cumpleaños de su hija, que coincide con el tercer aniversario de mi accidente también. Pero lo que les preocupa ahora es que, dado que la familia descubrió la verdad, creen que no asistirán al cumpleaños de su hija, lo cual sería bastante decepcionante porque mi sobrina está emocionada por su fiesta y toda la familia había sido invitada, pero nadie ha respondido aún. Algunos ya la han rechazado y ni siquiera se molestaron en dar una explicación, así que eso es lo que está pasando en este momento. Aunque mi familia no ha hablado conmigo en 3 años, esto los ha hecho acercarse a mí y han estado intentando constantemente mandarme mensajes de texto y llamadas. No he respondido a ninguna de sus llamadas porque no creo que sea importante, pero la mayoría de sus mensajes me acusan de crear la situación a propósito para robarle atención a mi hermana. Aparentemente, mis padres e incluso mi hermana creen que estoy haciendo esto a propósito, porque no soporto el hecho de que eligieron estar con mi hermana cuando dio a luz en lugar de estar conmigo, y esta sería mi forma de vengarme. Incluso llegaron al extremo de decir que estaban seguros de que subía al coche tarde esa noche a propósito porque quería ser el centro de atención, especialmente porque estaba celoso de mi hermana,
ya que estaba dando a luz y acaparando la atención de todos en la familia, lo cual yo quería para mí. Es tan horrible y desagradable lo que dicen. Ni siquiera imagina pensar así sobre otra persona, sin importar cuánto los odie. La implicación de que yo había causado ese accidente a propósito, porque quería atención y compasión de mi familia, simplemente era repugnante. Además, me estaban acusando de buscar atención incluso en este momento, porque sabían que me había enterado de que mi hermana había recibido un ascenso en el trabajo y le iba bien en su vida. No lo soportaba. Así que decidí hacer un esfuerzo adicional por sacar cosas del pasado y presentarlas de manera negativa. Ni siquiera entiendo por qué dirían algo así cuando saben exactamente lo que estaban intentando hacer. Estaban haciendo exactamente lo que me estaban acusando, y la hipocresía de todo eso simplemente me enojaba. Aún así, había logrado ignorar todos sus mensajes y seguir bloqueando sus números desde que comenzaron a intentar comunicarse conmigo, pero hace un par de días, mis padres decidieron aparecer realmente en mi puerta y me dijeron que necesitaba arreglar la situación que había creado, porque mi sobrina iba a celebrar su cumpleaños en un par de días y no podían permitir que fuera una decepción para ella. Así que tuve que hablar con mi tía y el resto de la familia y decirles que todo lo que había dicho eran mentiras para hacer quedar mal a mis padres. Y cuando aparecieron, exigiendo que hiciera esto por ellos como si tuvieran derecho a mi ayuda después de todo lo que habían hecho, fue cuando realmente perdí la paciencia y probablemente donde fui el idiota. Cuando llegaron y empezaron a gritar afuera de mi casa, obviamente me negué a dejarlos entrar y les dije que si no se iban, llamaría a la policía. Les dije que no tenía interés en atender ninguna de sus absurdas peticiones, que lo que me estaban pidiendo era demasiado dadas las cosas que habían hecho por mí, que era absolutamente nada. Cuando la amenaza de llamar a la policía no los asustó, decidí abrir la puerta y les dije que tenían que largarse. Incluso tenía el teléfono en la mano y el número marcado, pero mi papá me dijo que no tenía miedo. Sabía que yo solo buscaba atención y por eso me había esforzado por arruinar su reputación. Y ahora estaba tratando de culpar a mi hermana y a su hija de esta manera mezquina, y él no iba a permitir que esto sucediera. Así que era mejor que usara ese teléfono para llamar a mis parientes y contarles la verdad sobre lo que sucedió, aunque en realidad les estaba diciendo la verdad. Pero ellos querían que les contara su versión de la verdad, donde ellos eran los santos y yo era el villano. Querían que dijera a la gente que había estado mintiendo y simplemente no dejaban de gritarme. Así que me puse un poco loco y simplemente exploté y comencé a empujarlos fuera de mi propiedad. Al principio estaban sorprendidos de que hubiera decidido ser físico, pero luego comenzaron a retaliar. Pero para entonces, yo estaba tan enojado que estaba fuera de control, y simplemente los seguí empujando hasta que terminaron en la calle afuera. Y mientras estaban en la calle, seguí empujándolos y les grité y les dije que esperaba que algún vehículo pasara y los atropellara y que nadie los llevara al hospital, y tal vez entonces, finalmente podrían sentir lo que yo había sentido años atrás cuando me abandonaron después de mi accidente. Parecían realmente sorprendidos por mi arrebato, y una vez que terminé de gritarles, decidí volver adentro e ignorarlos. Afortunadamente, no me molestaron después de eso, pero mi hermana decidió llamarme más tarde y me dijo que lo que había hecho era excesivo y que ni siquiera debería haber abierto la puerta y simplemente llamado a la policía si estaba tan molesto con que aparecieran. Pero lo que hice aparentemente realmente traumatizó a mis padres, y ella piensa que les debo una disculpa, y aunque yo también siento realmente mal por la forma en que había manejado la situación tan violentamente, porque realmente no soy así. Así que pido perdón por empujar a mis padres cuando aparecieron en mi casa después de 3 años. Hace 2 días que publiqué aquí, y tras revisar los comentarios y demás, he decidido no disculparme con mis padres. También he decidido no interactuar con mi hermana si intenta contactarme de nuevo porque claramente es igual de mala que ellos. La única razón por la que no me había opuesto a ella hasta ahora es porque fue amable conmigo cuando éramos niños, pero ahora estoy bastante seguro de que ha cambiado.
Muchísimas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me hicieron saber lo que piensan sobre la situación. Realmente significa mucho para mí. Pero en este punto, temo que no creo que disculparme con mis padres establezca el examen adecuado. Van a pensar que pueden intimidarme para que me calle, pero eso ya no va a suceder. No pueden salirse con la suya y esperar que tolere su comportamiento. Ellos fueron quienes llegaron a mi puerta y empezaron a amenazarme y se negaron a irse incluso cuando les dije que no estaba interesado en interactuar con ellos. Si mi hermana decide presentar cargos, simplemente diré que fui provocado y estoy bastante seguro de que ni siquiera el castigo por empujar a mis padres será muy extremo, porque no es como si hubieran sufrido lesiones graves. Y yo solo intentaba sacarlos de mi propiedad, así que me preparé mentalmente para cualquier cosa. Pero lo único que no haré bajo ninguna circunstancia es disculparme con nadie, porque no me arrepiento en absoluto, y punto. Actualización 2. Al parecer, hoy iba a ser el día en que mi hermana celebraría una gran fiesta de cumpleaños para su hija. Pero lamentablemente, nadie se presentó. Sé por experiencia porque hablé con mi tía, y ella me dijo que literalmente toda la familia decidió saltarse la fiesta después de enterarse de lo que me había sucedido hace tantos años. No se trataba ni siquiera de que se negaran a aparecer y estar allí para mí hace 3 años cuando tuve mi accidente, sino que, incluso después de 3 años, decidieron mentir acerca de lo que realmente sucedió para quedar bien ellos mismos y hacerme quedar como el malo. Eso simplemente no estaba bien para nadie en la familia, y estoy realmente contento de que la gente decidiera hacer lo correcto. Me emocioné mucho al hablar con mi tía, porque me dijo que, si alguien más hubiera sabido de mi accidente, habrían venido a estar allí para mí, pero yo decidí mantenerlo todo en privado. De hecho, desactivé todas mis redes sociales y, aunque cualquiera intentara contactarme, les decía que estaba bien, pero nunca mencioné nada sobre el accidente. Por lo tanto, muchas personas ni siquiera sabían. Hace 3 años estuve en un accidente terrible. Fue un capítulo muy oscuro de mi vida, no solo físicamente, sino también emocionalmente, y no realmente quiero revivirlo, pero tampoco puedo ignorar el pasado. Así que, al hablar con mi tía sobre lo que había sucedido todos esos años atrás, terminé llorando. Y finalmente saqué todas las emociones de mi pecho porque las había estado reprimiendo durante casi 3 años. Ella fue muy comprensiva conmigo y me dijo que toda la familia piensa que soy muy fuerte por haber pasado por eso sola, y me aseguró que ahora, en el futuro, si algo vuelve a ocurrir, sé a quién llamar. Estoy realmente agradecida por la conversación que tuve con ella y también por el apoyo que me brindó en las últimas semanas. De todos modos, ahora que nadie fue a la fiesta, sé que mi hermana y nuestros padres van a estar muy molestos, así que estoy preparándome para la reacción. Honestamente, la única persona por la que siento pena en esta situación es mi sobrina. Nunca la he conocido ni he tenido interacción con ella, pero sé que no debe ser fácil que nadie aparezca en el día de su cumpleaños. Estoy segura de que sus padres harán algo para compensarlo y ella solo tiene 3 años. No es como si recordara esto en un par de años. Actualización 3. Hola. Han pasado una semana desde mi última actualización y han ocurrido algunas cosas desde entonces. La primera y más significativa es que mis padres se han comunicado conmigo. Los tenía bloqueados en todas partes, así que una vez más, decidieron crear otra cuenta de correo electrónico solo para poder hablar conmigo. Me mandaron un correo electrónico diciendo que lamentan cómo me trataron hace 3 años. Pero honestamente, en ese momento, todos estaban muy estresados por mi hermana y su parto, y estaban muy ocupados con eso como para prestar atención a lo que yo estaba pasando. Pero ahora, a posteriori, están de acuerdo en qué deberían haber estado. Al menos se molestaron en venir a visitarme. Decían que finalmente estaban reconociendo que habían cometido un error, pero honestamente, en este punto ya no hace diferencia. Lo que se hizo, ya sucedió.
El daño está hecho, y realmente no pueden decir esas cosas y retractarse. Habría sido más fácil para mí lidiar con esto si me hubieran enviado ese correo electrónico unos meses después del accidente. Pero esperaron 3 años enteros y un montón de confrontación para admitir que se habían equivocado y sido descuidados. Para este punto, obviamente me di cuenta de que su prioridad es mi hermana y no yo, y está bien. He hecho las paces con todo, por lo que su disculpa no significa nada para mí. La segunda cosa que mencionaron en ese correo electrónico es que habían hablado con mi hermana y habían decidido en conjunto no presentar cargos en mi contra por lo sucedido el otro día. Bueno, por ellos, supongo, no habría hecho ninguna diferencia para mí, incluso si lo hubieran hecho. De todos modos, después de aclarar las cosas en ese correo electrónico, porque les respondí diciendo que estaba bien y que no quería que me contactaran más, publicaron una declaración en redes sociales, diciendo que habíamos solucionado las cosas y apreciarían que el resto de la familia se mantuviera al margen de esta disputa o lo que fuese, porque ya había terminado. Supongo que realmente querían que la gente dejara de juzgarlos por el pasado, por eso emitieron esa declaración. De lo contrario, ni siquiera lo habrían reconocido. El resto de la familia les mostró que iban en serio al no estar de acuerdo con ellos y estar bien con lo que habían hecho hasta ahora al no ir a la fiesta de cumpleaños, por lo que decidieron tomárselo en serio también. Pero aún tenían que ser la víctima. Por eso publicaron la declaración en ese tono. De todos modos, estoy muy feliz de que esto haya terminado y pueda volver a mi vida normal ahora.